Bienvenidos a la sesión 11 de nuestro curso de cadenas de valor aplicadas a la restauración forestal. Como recordarán, en la sesión anterior hablamos sobre calidad en la cadena, cómo gestionarla. En esta vamos a hablar sobre las políticas que son requeridas en la cadena para poder organizarla. La sesión tiene 4 partes. En la primera vamos a hablar sobre la regulación. Las políticas realmente regulan el actuar de algo. Vamos a hablar sobre políticas económicas, sobre políticas ambientales y sobre políticas sociales. Hablando de regulación, ahí del entorno empresarial en el cual nos movemos tenemos que saber al menos 2 cosas. La primera es cuáles son las condiciones marco generales del entorno empresarial en el país. Esto es lo que le llaman el clima de inversión o el clima de negocios. Esto lo habrán oído muchas veces en los diarios o en los periódicos de circulación en el país. Se habla, por ejemplo, de la estabilidad macroeconómica, del valor de la moneda, de algunas condiciones de infraestructura que hay en el país. O sea, ¿cómo es el clima general de negocios del país? Cuando un país es estable, es más fácil hacer negocio, las tasas de interés son más bajas. Cuando un país es difícil o tiene un clima difícil, pues obviamente el dinero es más caro y es más difícil hacer negocios. Hasta el transporte se obstaculiza. Las otras son las condiciones marcos sectoriales donde nos movemos, o sea, cuáles, por ejemplo, las condiciones de la forestería en nuestro país, si hay fomento de parte del gobierno, si hay políticas claras, si hay definiciones de cómo se negocia la madera, de cómo se establecen contratos, de la calidad, de ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, específicas condiciones para nuestro sector. Hay algunas políticas regulares que los países definen para el crecimiento económico en general, ¿verdad? Vamos a repasar algunas de ellas. La primera es las zonas económicas especiales. Muchas veces le llaman la zona de libre comercio. Son zonas del país donde por una ley específica se instalan empresas que están libres de impuestos y otras cosas. Eso regularmente se hace para desarrollar lo que se llaman clústeres. Por ejemplo, hay clústeres de perfumes en otros países y entonces hay zonas libres donde se instalan proveedores y productores en un mismo lugar para lograr lo que se llama proximidad económica. En el caso nuestro, más bien la proximidad económica se logra a través de conseguir servicios cercanos, ¿verdad? También hay reducciones de impuestos. Hay políticas de reducción de impuestos, de exenciones fiscales, por ejemplo, para fortalecer ciertos sectores. O sea, si a la nación le interesa desarrollar lo forestal, puede ser que estén sujetos a exenciones de impuestos, al no pago de IVA u otros impuestos que existan en sus países. El otro son políticas de vinculación. O sea, muchas veces los estados tienen políticas para poder vincular sectores o vincular vendedores y compradores, haciendo ruedas de negocios o ferias, como ya lo hablamos, y entonces eso hay que aprovecharlo. Hay políticas de infraestructura también, que tratan de proveer la infraestructura necesaria. En el caso nuestro, probablemente las políticas de infraestructura municipales nos puedan interesar mucho para abrir caminos para lograr la operación forestal de una mejor manera. La simplificación de procedimientos también es una forma no solo de incentivo, sino de políticas para el crecimiento económico. Cuando se hace simple las normas o la burocracia se hace más simple, también es una forma en la cual se puede obtener más eficiencia. Y obviamente la financiación de las cadenas de valor específicas. Por ejemplo, hay que buscar si hay alguna política específica del Estado que favorezca de alguna manera, ya sea con tasas bajas o con disponibilidad de dinero, el financiamiento de la cadena. Eso es de manera genérica. Pero hay políticas que hay que hacerlas a lo interno del negocio, o sea, en este caso nuestro, a lo interno de la cadena. Y aquí hay 8 principios que hay que cumplir cuando se diseñan políticas, que es bueno que lo tomen en cuenta, los vamos a repasar. El primero es abordar el problema. O sea, si tenemos un problema, por ejemplo, lo laboral, hay que abordarlo. O sea, si la región tiene problemas de índole laboral o hay que especificar normativas especiales, hay que abordarlo como política. O por ejemplo, si queremos desarrollar las capacidades de nuestra gente,
Entonces el problema es el desarrollo de las capacidades. El punto número 2 es abordar un solo problema. Una política tiene que estar enfocada en un solo problema, no en varios. A veces resulta más barato hacer una política amplia, pero eso no funciona regularmente. Es mejor que sea específica, un solo problema. Que sea implementable o que sea fácil de ejecutar, que hayan condiciones para ejecutarla. Esa es la siguiente. Que sea asequible, o sea, si por ejemplo se necesitan fondos para poder llevar a cabo la política, eso es un buen caso de hacer una política, cuando se tienen fondos para poder implementarla. Pero si no se tienen o no se tienen otras condiciones, la política se resulta inasequible. El punto número 5 es atender diferentes intereses. Aquí lo que sucede regularmente es que, por ejemplo, en una cadena hay intereses de los productores, de los que van a hacer la corta, del aserradero. O sea, la idea es que la política vea los distintos intereses que existen en el negocio y que trate de ser incluyente en ese sentido. La otra es, la condición 6, o el principio 6, es que esté en cumplimiento. Esto lo que implica es que haya un refuerzo de una norma superior, por ejemplo la ley forestal, que ya dirija ciertos esfuerzos a ese respecto o al problema que se está abordando. Entonces eso implica que está en cumplimiento. Que haya un grupo objetivo. Por ejemplo, si nuestro personal es el grupo objetivo con una política laboral, debe estar claramente definido quién es nuestro personal, ¿verdad? Y que hayan condiciones previas. Por ejemplo, si hay problemas de índole de gobernabilidad en la federación de cooperativas, obviamente la política no va a caminar. Entonces tienen que haber algunas condiciones previas. Esos son los 8 principios para establecer una política. Hablando específicamente de políticas económicas en la cadena de valor, hay algo que es bueno recordar de inicio. La cadena de valor se mueve regularmente en un ámbito macroeconómico. O sea, depende del país, de la región del país donde esté, va a haber un ámbito macroeconómico. Desde el ámbito microeconómico, que es donde se mueve la empresa, o sea, la empresa es microeconomía, el Estado es macroeconomía, desde la microeconomía no podemos cambiar aspectos macroeconómicos. Por ejemplo, si la moneda se está devaluando, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ahí lo que implica es que desde el ámbito microeconómico lo que podemos hacer son regulaciones internas. Por ejemplo, regular nuestros precios internos en la cadena, pero no el precio de la moneda. Entonces ahí hay una salida si es que hay problemas en ciertos aspectos macroeconómicos, y es el nivel sectorial. Para eso sirve la organización sectorial, para que de alguna manera incida, ya sea en el gobierno o donde sea, para poder manejar ese tipo de problemas. En Fedecoagro, para tomar nuestro caso de ilustrativo, ahora estaríamos definiendo la política económica. Si se dan cuenta, hemos ido avanzando. Estamos definiendo una política económica y Fedecoagro tomó algunas decisiones. Vamos a tener una política de inversiones. O sea, esta política de inversiones implica invertir, o sea, tal vez sea bueno en este punto aclarar que es una política, porque hay miles de definiciones en torno y regularmente hay mucha confusión y complejidad en la descripción. Simplemente una política es un enunciado, o sea, un enunciado de voluntad. Entonces aquí lo que Fedecoagro está enunciando, o sea, la cadena de Fedecoagro está enunciando es que va a tener una política de inversiones. O sea, ciertas reglas básicas que definan dónde y cómo se van a manejar inversiones. Ese es uno de los aspectos que definieron. El otro es que van a tener una política de servicio al cliente, porque obviamente si se tiene un solo cliente hay que conocerlo muy bien y mantener una relación directa muy especial con él. Entonces hay una política de servicio al cliente. Y la otra es una política de proveedores. O sea, de alguna forma se va a definir cuál es la calidad de proveeduría o cuáles son los proveedores que necesitamos. Por ejemplo, si vamos a preferir MIPYMES a grandes empresas, ¿verdad? Eso se enuncia en la política. Ellos decidieron tener 3 políticas económicas. Una de inversiones,
una de proveedores y una de servicio al cliente. En torno a las políticas ambientales, que son enunciados también, es bueno recordar también aquí que la cadena se mueve en un ámbito microecológico, o sea, una ecología de un ecosistema local. Desde el ámbito microecológico no se pueden cambiar las reglas del juego macroecológicas o ecológicas del país. Por ejemplo, regulaciones, necesidades de hacer esos estudios y todo no se pueden cambiar. Siempre nuestras políticas van a regular internamente. Y otra vez, para eso sirve lo sectorial. Si se necesita influir en las políticas ecológicas del país, es necesario recurrir al sector. Y es bueno estar inscrito con ellos. En Fedecoagro lo que hicieron fue, ahora estamos hablando de la política ambiental, lo que decidieron es tener al menos dos políticas, una política que se llama de certificación, que ya es obvio, ¿verdad?, que la venimos jalando en varias sesiones, donde la certificación se volvió una forma de comercializar. Entonces, la política de certificación es básica en el tema ambiental. Va a ser nuestro blindaje ante los impactos, digámoslo así. La otra es un due diligence que vamos a usar como política de relacionamiento con nuestros clientes, en el caso de la bananera, para saber si esa alianza es auditable, o sea, cumple los requisitos que nos exige la certificación. También lo mismo deberíamos hacer con otros clientes. Y hay una tercera que es más bien como es obvio que hay que asumirla, que es la política de calidad. Todas las empresas deberían tener una política de calidad, aunque no sea un ISO, pero obviamente Fedecoagro sí decidió tener una política de calidad y está pensando, como ya dijimos, en invertir en calidad, en los dos nuevos eslabones y probablemente reforzarlo en otros ámbitos. Las políticas sociales. Aquí el tema es más bien hablar de lo que se llama el trabajo decente. El trabajo decente que está definido internacionalmente. Es poco comprendido en nuestros países, porque muchas veces el trabajo nuestro incluso raya en los límites de cierto tipo de esclavitud o nueva esclavitud. El trabajo decente regularmente ahora se torna importante para hombres y para mujeres en el mismo sentido de libertad, equidad y seguridad. Y sobre todo, dignidad a la persona humana. O sea, respetar su libertad, brindar equidad, brindar seguridad y velar por la dignidad humana. Los programas de trabajo decente se centran regularmente en la creación de empleos, o sea, crear empleos nuevos, los más que se puedan, ¿verdad? También en la protección social, eso implica simplemente cumplir las reglas del país, respetar los derechos de los trabajadores, incluyendo los derechos de asociación, y establecer un diálogo social, o sea, un diálogo entre los trabajadores y los que asumen el rol de patronos. Aquí el diálogo, por ejemplo, en una federación de cooperativas, está entre las asambleas y las juntas directivas y los empleados, ¿verdad? Porque regularmente eso es un patrono colectivo. Entonces es importante tener el trabajo decente como el estándar. En Fedecoagro, ahora estamos en la política laboral, ya definimos la política ambiental y la económica, ahora estamos en las políticas sociales. Definieron que tienen que hacer una política laboral de empleo, o sea, para lograr toda esa equidad, libertad, seguridad y respeto a la dignidad humana, que tenga esos componentes, una política de sostenibilidad al género, de sensibilidad al género, para poder lograr que las mujeres ocupen desde puestos operativos hasta puestos de decisión y que eso le dé ciertas características al negocio. Con esto cerramos el módulo 11 o la sesión 11. Hablamos de políticas. Hay dos ámbitos de políticas, como vieron, el ámbito externo a la cadena y el ámbito interno de la cadena, donde hay que hacer algunas definiciones de enunciados de voluntad de parte del negocio. Los espero en la próxima sesión.